Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Hace su ingreso triunfal Amparo Vallivian, que ha ido a buscar sus lentes. Amparo, bienvenida. Gracias. Todos, esta es ya, para nosotros es nuestra escopeta, ¿no? Es nuestra escopeta. Ahora que estoy viendo este fondo, sí. Felicitaciones. ¿Por? Hoy es el aniversario de Strong. Ay, sí, cumpleaños. Sí, ¿Vos sos stronguista? No, bolivarista. Yo always ready desde los 5 años. Vamos a hablar, ya que estamos con fútbol, vamos a hablar. Hemos hablado la vez pasada de fútbol, claro, también, ¿te acuerdas? Pero es que ahora que tu equipo ha perdido, tengo más interés en hablar, Amparo. Pero bueno, hoy cumple 118 años Strong, que es el club decano. Hay un club, el Oruro Royal, que era más anterior, pero como club profesional, Strong es el decano. Gracias por la música, el fondo ahí del Strongest. Gracias, Chino. Voy a ir a mi WhatsApp con Osvaldo Calatayud. ¿Por qué? Porque Osvaldo, ¿se acuerda? Él es columna vertebral de la biblioteca Stronguista. Claro. Hemos publicado muchos textos los stronguistas y por estos 118 años hacen una invitación que yo comparto con ustedes. Es la invitación a los stronguistas y no stronguistas para celebrar el 118 abriles, este miércoles 8, hoy, en la sede histórica de la calle Colón. Ahí tenemos nuestra casa hace mucho tiempo. Se inaugurará la exposición y se presentará el libro de nuestro gran arquero Daniel Vaca Tasca. Además, música en vivo, firma de autógrafos, sorteo de la rifa de la camiseta y los guantes de DV19. Te esperamos desde las 18. Hoy la invitación es de la biblioteca Stronguista. Cualquier dato adicional con Osvaldo Calatayud de la biblioteca Stronguista. ¿Para qué me habrás felicitado? Se te irá el programa hablando de todo el programa vamos a hablar del tigre. Eso tenemos. Que entre paréntesis está por sacar otro libro más que es sobre la historia fascinante de Cañada Strongest. Sí, donde participa Jorge en la primera parte, presentando un poco el rosario de retratos desde la historia, desde la sociología, desde el ser hincha, desde quienes han tenido a sus antepasados ahí, en lo que era Cañada Esperanza, que después de la participación de los stronguistas, dirigentes, jugadores, se llamó Cañada Strongest. De ahí debe venir el nombre de la calle. Y ha salido una película hace poco, sí, ¿no? Que se llama Fuertes. Amparo, hermosa, porque somos fuertes. Somos fuertes, somos los más fuertes. Fueron 1.600 stronguistas a esa batalla, que es la batalla, es decir, el triunfo más grande de Bolivia en la guerra del Chaco. Sí. Que además les digo, hubo 6-7 guerras en América Latina a través de la historia después de la conquista de América, y esa está considerada la guerra más cruenta, la guerra del Chaco. Y cómo nos desgastó, ¿no? Y cómo nos desgastó. Y se hacían paréntesis, lo cuenta la película, Amparo, si la viste, pero lo cuentan otros relatos también en la literatura, en la historia, en el cine, cómo se hacían paréntesis, Jorge, para que los pilas y los bolivianos juguemos fútbol.
Claro. Hacíamos paréntesis en la guerra para jugar fútbol. Y San Ginés muestra en sus películas cómo, en más de una película, cómo termina la guerra y nos vamos a abrazar con los paraguayos. No es lo mismo que con los chilenos. No En la Segunda Guerra Mundial también se dio eso. Mira. Sí. Que se hiciera una tregua para jugar fútbol. Para jugar en Navidad, el partido de Navidad. Ah, ¿Qué cosa? Entre ingleses y alemanes. y alemanes. Sí. Increíble. Bueno, Y esa después fue la... que termina el partido, cada cual agarrar el fusil para cada lado. Sí, y eso, sí. Increíble. Fueron los soldados que, sin cumplir las órdenes de los superiores, porque decían, no, ¿cómo van a ir? Y fueron. Sí. Y no pasó nada. Bueno, todo esto porque los fusiles aquí, para Amparo, para Jorge y para mí, son nuestros lentes. De lo contrario, no podemos leer ni ver la figura hoy, la imagen, la figura de Víctor Hugo Romero, que inaugura siempre la guarida. A ver, somos libres, dicen esos dolarcitos, sobre una tarjeta de débito que bien podría ser una tarjeta de crédito. Por eso hemos traído a la economista Amparo Vallivian, que además fue candidata a la presidencia, precandidata, pero bueno, estuvimos a punto de tener otra mujer. Eso me hace del equipo de Amparo. Esta es la imagen hoy, preámbulo para hablar de economía, porque hoy queremos que Amparo nos dé un contexto y su lectura de las últimas medidas económicas del gobierno, cómo va a impactar la actual situación en el mundo sobre la economía. Todo esto con Amparo Vallivian, y le voy a preguntar de su equipito que ha perdido ayer, de eso también le voy a preguntar. Y Jorge, ¿tienes algo sobre Irán, no? Para irnos a la pausa. Sí, tenemos, porque ayer que iba a desaparecer una civilización a las 8 de la noche. Persa, nada menos. Sí, la civilización estábamos así. persa, ¿te imaginas? Sí. Estábamos así y Pero bueno, les dijo, pero no. bastardos, van a ir a la época de la piedra. Por Dios. Bueno, afortunadamente la buena noticia es que no pasó nada, llegaron a un acuerdo que por ahora es precario, es un acuerdo de 2 semanas, una tregua entre Estados Unidos e Irán, y bueno, Estados Unidos para los bombardeos, para los ataques, Irán abre el estrecho de Hormuz, que van a salir los barcos. Es la portada de La Nación en Argentina. Exacto. Trump aceptó una tregua con Irán tras una amenaza que estremeció al mundo. Sí, porque fue una amenaza realmente increíble, ¿no? Va a desaparecer una civilización. Por favor. Pero absurda. Pero en fin, si me permiten, pero ya los efectos de esto que sucedió ayer en la noche se han hecho ver esta mañana. En el petróleo. El precio del petróleo, el barril de petróleo se ha caído en 20%. Es un a nivel montón. Internacional. Estaba por encima de los $100. Exactamente, y ahora bajó. está 20% menos, alrededor de 80, un poco más tal vez, no sé. Pero Está a la 113. consecuencia es de que el precio de la gasolina en Estados Unidos va a bajar. Y la consecuencia de que baje el precio de la gasolina en Estados Unidos es que Trump tiene mayor probabilidad de ganar las elecciones de medio término. Claro, en noviembre. lo sospeché desde un principio, como dijo el Todo- Cholo. ¿Por qué? Todo se hace por algo, ¿verdad? Claro, Ya. porque si la guerra esta, primero es que si se extendía podía tener consecuencias gravísimas, ¿no? Y segundo, económicamente para el mundo también. Y segundo, que si esas elecciones de medio término lo agarraban en guerra, perdía. Sí, sí, Perdía. y el precio del petróleo, sobre todo, porque al votante norteamericano no le interesa mucho una guerra que está a miles Claro, de kilómetros de claro. distancia, pero el precio de la gasolina de la esquina, eso sí que le interesa. Así es. Claro, pero vamos a seguir mirando un par A de ver, cosas más. a ver, una Los portada primeros más. 2 barcos de carga ya cruzaron el estrecho de Hormuz tras el cese del fuego entre Estados Unidos e Irán. Había más de 200 barcos. Hay que pensar ¿De qué que... medio es esto, Jorge? ¿También La Nación? No, esto es Infobae. Infobae. Infobae, que realmente tiene cantidad de informaciones impresionante, ¿no? Pero vamos a otro que yo quiero mostrarles. Israel llevó a cabo el mayor ataque contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano. Esto es en el sur del Líbano. Qué pena, porque vos sabés que el Líbano era la París de Medio Oriente, ¿no? Termino con el pequeño texto. Las fuerzas de defensa dijeron que bombardearon más de 100 objetivos simultáneos en varios puntos con impactos en sedes militares, centros de mando y sistemas de ataque marítimo y de artillería que utilizaría la milicia apoyada por Irán. Sí. Esto parece una película, ¿no? Increíble que lo estemos viviendo. Tenemos otra gráfica que nos muestra una declaración que ayer se hizo en la CNN en español,
No, en inglés, perdón. Ahí está. Esto está traducido. Dice Murphy, que es un invitado, que es el quien está a la derecha. Dice, Trump le dio a Irán el control del estrecho de Hormuz, aceptó el derecho de Irán de enriquecimiento de uranio, suspendió todas las sanciones contra Irán y le permitió a Irán mantener su programa de misiles, drones y nucleares. Gran victoria para Irán, dice un analista norteamericano. En CNN. Será. Son insumos. Hay que ver, ¿no? Si todo esto es así y cuando se firme la paz, porque esto tiene que ir a... hay un borrador. Se han dado 2 semanas de tregua para poder terminar el preacuerdo, digamos, lo que hay en este momento. Esto es un borrador. Bueno, yo tenía pensado hablar de las medidas, volver a mi pueblo y hablar de las medidas del gobierno Rodrigo Paz y ver cómo también impacta el mundo, pero vamos a cambiar. Después de la pausa, vamos primero con el mundo, a ver cómo se están moviendo las fichas y cómo esto va a impactar en la economía y en las medidas, y así volvemos a volver. Yo creo que estamos con un economista, sabe más que nosotros, pero yo creo que va a impactar poco ahora, porque se paró. Ahora, si esto se extendía, ¿qué te digo? 1 mes, 2 meses más, iba a ser muy grave. Vamos a ver, porque tenemos otros conflictos dentro del país. Hay otras fichas que también cuentan y van a contar en las próximas semanas y próximos meses. Junto a Amparo Vallivian, este trío le dice bienvenidas y bienvenidos, y enseguida volvemos con el análisis económico. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prodi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prodi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Sabe qué? Veo la publicidad de Prodem y me acuerdo que tengo que recuperar mi paraguas. Yo estoy toda la semana con este tema porque es un regalo de Prodem, un paraguas enorme, y lo tengo que recuperar para ahuyentar las moscas del estudio y para abrirlo grande, como hace este muchacho de Prodem, que es nuestro colega Oscar. Hay que volcar el paraguas y prepararse para ganar, porque llega una lluvia de premios de Banco Prodem, así como está viendo usted en la imagen, así mismo. ¿Por qué? Porque es 1 millón de bolivianos que van a ser sorteados en 20 premios, cada uno de 50.000 bolivianos. Ojo, en área urbana, área rural
en todos los departamentos del país, así que hay que incrementar el saldo en la Procuenta. Yo tengo mi cuentita, no tendré una cuentota, pero tengo mi cuentita en Prodem, porque por cada 100 bolivianos que aumentes, sumas más oportunidades de ganar este 4 de mayo. Jorge, como Manolito, está sumando y sumando y sumando la guita en Prodem. ¿Ah? La guita. La guita, eso decía mi papá. Manolito solo le importa la guita, Pero, Manolito de Mafalda. Amparo, ¿no tenés una cuenta en Banco Prodem? No, Tenés lamentablemente. que ir no. corriendo y poner 100 antes del Muy bien. 4 de mayo. Saliendo de aquí. Sí, ¿De de veras? verdad. Porque, 10 minutos, Amparo. Nosotros vamos a ir al sorteo del 4 de mayo, que es el sorteo del año. Ha habido una cantidad enorme de sorteos que fueron quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, y este es el sorteo de fin de año. Son 20 premios de 50.000 bolivianos cada uno. Y no tenés que hacer nada, no tenés que comprar un billete, no tenés que ir a anotarte Nada. a una parte, nada. Solamente abrir una cuenta con 100 bolivianos y participás con un número. Y Y si sí. gano te invito a cenar. Si gana. Va, entonces no, yo voy a llevar a Amparo, la voy a llevar a la agencia de San Miguel, estamos me en La invitó, Paz. perdón, yo escuché bien. Los invito, dicho, los invito. Ya Ahora, no se yo peleen, no se peleen. Yo Bueno. quiero decir algo No. al margen. ¿Qué? Miro mucho la televisión, me encanta, pero no encuentro una publicidad más linda que esta de la lluvia de premios de Prodem. Ah, qué corcho con Prodem. Pero sí, tenemos No, buena no, publicidad. no, son nuestros amigos, los queremos mucho, pero si la publicidad fuera mala no diríamos nada. Son muy buenos. Me encanta sí. esta publicidad. Aunque Amparo es nos muy decía creativa. en la pausa que los argentinos son muy buenos también. Los ¿no? argentinos son buenísimos para hacer publicidad, pero hemos mejorado mucho en Bolivia. Yo les estaba diciendo que a mí la que me gusta es de La Cascada, que la oyo con la radio todo el día. Que esa sí. canción tan pegajosa. ¡Tapacomodí! ¿Verdad? Y la de Quilmes en Argentina también te gusta. Es una propaganda muy linda, hace varios años. Primero empieza un video en blanco y negro, están en una cafetería unos viejitos alrededor de una mesa. No, perdón, empieza a colores, están en la época moderna, unos jovencitos alrededor de una mesa tomando una cerveza y se les ocurre hablar de por qué hay en la semana 7 días, 5 se trabaja y 2 de feriado. Deberían haber por lo menos un día más de feriado. Entonces deciden crear un día adicional, el octavo día, y entonces ahora se trabaja 5 y 3 se descansa. Y entonces le tenemos que poner un nombre a este día adicional, y entonces hay el mesero que se llama, no sé, por decirte, Manolo, ¿ok? Y entonces le vamos a llamar al octavo día Manolo, ¿ok? Y entonces es un furor, el mundo entero, viajan por todas partes, los reciben, qué gran idea, Manolo, Manolo, todo el mundo enamorado de Manolo. Y después ponen un video de hace no sé cuántos años, unos viejitos en blanco y negro en el mismo bar, que tienen la misma idea, porque entonces la semana era 6 días, y entonces dejé de crecer uno, y también lo nombran en nombre del mesero, que se llamaba Domingo. Excelente. Qué bueno. No, Pero ahora, cuando Argentina salió campeón del mundo, cuando se jugaba el campeonato, también salieron joyas, ¿no? Pero bueno, yo enamorada de las de Prodem, y les digo a los de Prodem, cuando Oscar esté cansadito, ya no quiere hacer la imagen de Prodem, tengo unas... ¿Te anotás? Ah, yo me anoto, me encantaría hacer imagen de Prodem. Señores de Prodem, se zambulló. Sí, verdad. Bueno, a lo que venimos. A lo que vinimos era para preguntarle a Amparo Balivián sobre el tema de las medidas económicas. Pero antes, yo cambié el orden en la introducción porque Lo internacional. creo que primero hay que mirar el conjunto, Amparo, de este momento de tensión que estamos viviendo. Tantas, no pensé que íbamos a vivir simultáneamente estas tensiones, guerras. Hay que hablar de Ucrania y Rusia, hay que hablar de los conflictos en Medio Oriente, hay que hablar ahora de Estados Unidos y esta agresión a Irán, esta guerra con Irán. Hay que hablar de lo que ha sucedido en Venezuela. Han extirpado al presidente Maduro de la noche a la mañana. Este bloqueo que está en su momento más agudo en Cuba. Es decir, se está moviendo la cosa con resultados impredecibles, ¿no? ¿Y cómo afecta esto, Amparo? ¿Cuál es tu lectura? A ver, lo que ha sucedido anoche sí me parece que va a tener impacto a nivel mundial, incluso en Bolivia, ¿no? Porque como resultado de esa
acuerdo parcial que se logró anoche entre Estados Unidos e Irán, esta mañana el precio del petróleo, el precio del barril, ha bajado un 20%. Eso quiere decir que el precio de la gasolina va a bajar, y eso es algo que afecta a todo el mundo, incluso en Bolivia, ¿no ve? Porque cuando empezó esta última guerra, el precio internacional subió mucho. La ironía es que entra el gobierno de Rodrigo Paz, eliminan los subsidios, ya estaba más o menos nivelado el precio de la gasolina en Bolivia con el internacional, pero es el problema de fijar los precios. Cuando se mueve el precio internacional, otra vez estábamos subsidiados. Claro. Otra vez con el problema del subsidio, en lugar de dejar que el precio se acomode de una forma automática al nivel internacional. Pero bueno, ha sido una salvación, digamos, esto de que haya bajado el precio del barril, si se mantiene este preacuerdo y se logra un acuerdo definitivo, ¿no? Esto quiere decir que baja el precio de la gasolina y quiere decir que vamos a comprar como país una gasolina a menor precio. No, no creo que eso suceda, porque aquí el precio es fijo. En Bolivia el precio es fijo, lo fija el gobierno. Claro, para el consumo interno. Pero Sí. ¿cómo lo compra el Estado boliviano? El Estado boliviano lo compra al precio internacional, Claro. pero sea cual sea el precio internacional, más alto o más bajo, Sí. igual el precio aquí está fijado. Eso es lo que te digo. Si la norma dijera, la ley, el decreto dijera, el precio en Bolivia es libre, se mueve como se mueve el precio internacional. No, pero Amparo, a ver, si sube el 40% el petróleo, te van a cobrar el 40% más caro. Y YPFB lo va a comprar No. más caro y te lo va a tener que no, vender más porque caro. no es eso lo que ha pasado, y en los últimos meses es clarísimo la situación. Y EPFB lo ha estado comprando más caro antes del acuerdo de anoche, porque ha subido el precio internacional, pero se ha mantenido el precio que ha fijado el gobierno luego de los acuerdos con la COP. Se ha mantenido. Entonces, el ciudadano boliviano lo compra al mismo precio y hay un subsidio implícito nuevamente del Estado porque lo está comprando más caro. Finalmente sigue habiendo un subsidio, no como el que teníamos, Claro. pero sigue existiendo Es el concepto. colchón, el subsidio es el colchón. Exacto. No, yo te digo por qué, porque por ejemplo en Argentina es movible. Pero casi todos los países del mundo, es decir, Sube el petróleo, te sube la gasolina. Y hay países que ni siquiera el gobierno se preocupa de fijarlo o no fijarlo, de hacerlo flexible o no hacerlo flexible. Es una cuestión del mercado, que tienen una fuerza que no lo puedes parar. ¿De qué lado estás? ¿De que nos regule el mercado, Amparo? Sí, por supuesto que sí. Con honrosas excepciones, pero lo podemos hablar en otro momento. Pero yo creo que el mercado es prácticamente como la ley de la gravedad. O sea, yo agarro mis lentes, abro mis dedos, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Ya, haga lo que haga, ¿no? O sea, le puedo tratar de poner una cosita aquí que lo sostenga, ya se va a caer delante de la red, pero saco la red, se va a caer. O sea, es una ilusión pretender de que uno puede ir contra las fuerzas del mercado. Pero es Producen tiránico muchas también, distorsiones. ¿no? Amparo, es tiránico depender de una manera tan directa, tan salvaje del mercado. Lo siento mucho, es tiránico que yo también tenga que envejecer, pero así es la vida. Qué respuesta. Caramba. Es verdad. Hacemos un TikTok con esa respuesta. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero se paró. Yo creo que no va a haber consecuencias graves porque se paró. Si esto se alargaba, sí. Ahora, lo que te quiero preguntar, a mí me pasa, y uno a veces pierde la memoria, pero yo de lo que llevo vivido no recuerdo al mundo en un nivel de convulsión como el actual, ¿no? Con un montón de focos en conflicto, con países que entran en guerra con otro al día siguiente. Yo que sé, está en guerra Pakistán con la India, está Ucrania con Rusia. Hay algunos otros conflictos por ahí. Estados Unidos e Irán. No, este es el principal. Estamos hablando de los otros focos, ¿no? Y yo retomo en América Latina esta tensión. Venezuela, Cuba, cambios de gobierno. El continente también se está moviendo, ¿no? Y China, calladitos. China sigue creando islas artificiales ahí para ir poquito a poquito entrando y a conquistar los mares como la Inglaterra imperial. Ellos no mueven ficha, ¿viste? Es como que estás en una mesa de póker. No se los escucha. Uno dice, mando a jugar, voy 500 y China no habla. Los otros actores, Qué ¿no? bien que citaste el póker porque cara de póker tiene ahora China. Sí, Hay que claro. tener cara de Sí. póker.
Xi Jinping, uno no sabe si se está riendo o Sí, está serio. sí, ¿Viste? sí, Es sí. un caso rarísimo. Sí, sí. Pero mira, no, y tú empezaste diciendo que no recuerdas un momento de tanta convulsión. Y yo discrepo, la verdad, porque creo que, además que estadísticamente es comprobable, hay cifras sobre la cantidad de conflictos, la cantidad de muertos, la cantidad de todo eso, que en una ocasión se los puedo mandar después del programa. Lo que pasa es que durante varios años hemos estado a nivel mundial en una calma tan grande que se llegó a predecir el fin de la historia, no se olviden, ¿no? Que esa calma ha sido ahora alterada y entonces se ve que no es el fin de la historia para nada. Entonces, sí hay conflictos y hay conflictos que nos tocan más de cerca a Bolivia que otros. Este de Estados Unidos, Israel, Irán, nos toca a través del precio de la gasolina. Consecuencias nefastas no va a tener, más bien favorables en la medida que bajen los precios internacionales y se queden bajos, pero puede haber una consecuencia política en Estados Unidos, es que baje el precio de la gasolina, las probabilidades de que Trump gane la próxima elección de noviembre de renovación del Congreso son mayores, ¿no? Y para algunas personas eso sería nefasto. Pero en fin, no nos va a tocar mucho este tema político de Estados Unidos a nosotros, a Bolivia. Aquí en Latinoamérica el tema de Venezuela es sorprendente. Sí. Es la primera vez que sucede algo así. Con Trump o sin Trump, ¿tú crees en esa versión que dice que un poquito más, un poquito menos en Estados Unidos la política exterior no varía y que, por ejemplo, la relación con los países latinoamericanos, con alguien del perfil de Obama o de Trump es mínimamente variable? No coincido, no coincido, sobre todo después de la última reunión en Miami del escudo de las Américas, no sé qué cosa. Es clarísimo que los Estados Unidos ha decidido volcar nuevamente su atención hacia América Latina. Total. Sí, la tenían descuidada, totalmente. Sí. Lo de Cuba son buenas noticias, ¿no? Pero todavía hemos tenido buenas noticias en el pasado, así que uno tiene derecho a ser un poco escéptico. Pero ojalá que se dé una transición hacia la democracia lo más rápido posible. Yo estoy en posición de defender Cuba de un bloqueo atroz hace muchísimos años, con las críticas que se puede hacer a Cuba, pero no nos vamos a detener acá porque es uno de los puntos que obviamente no nos no nos unen amparo, pero sí contra el bloqueo, o sea, más allá de lo que suceda en Cuba o en Venezuela, lo propio. Llegar y extirpar un presidente de buenas a primeras, así como lo de Marcet. Perdón, me voy a alargar con esto más. Marcet, de pronto, les informamos que acaban de capturar a Marcet, vamos con las imágenes. Y de pronto vemos a un Marcet subiendo a un auto, a un avión de la DEA, y no hay extradición, porque una extradición es al país. Agarran a un narcotraficante y aparece en Miami, y no hay... A la noche. Es decir, estos procedimientos... Por supuesto que quiero que un narcotraficante esté más aprendido que libre, pero en estos procedimientos a mí me llama muchísimo la atención el desmadre, el desorden y la desinstitucionalización. Lo que demuestra de que cuando un gobierno, sea el boliviano, el americano o el que sea, decide ser eficiente, puede ser sumamente eficiente, ¿no? Ha sido realmente rapidísimo rápido, lo de Marcet. Y rápido. Sí. Hay quien dice... Te decía de Cuba, quiero hacer un alto. Perdón, sobre Marcet, y me voy a callar, de verdad. ¿En serio? Sí, prometo. Te dio, ¿eh? Sí, me dio. Y además no estás invitada si gana. Y tú feliz. Y no estás invitada si gana en el concurso de PRODE. Esperen, Edward Hoffman, entrevistado en un medio norteamericano, dice, colombiano, perdón, dice, Marcet se entregó. Porque lo agarran ahí en Santa Cruz de la Sierra, no se dispara ni un tiro, lo pescan en pijama, se entregó después de una negociación con Bolivia, Estados Unidos, Uruguay. Él es un... A cambio de algo, si fuera cierto, porque esas cosas yo siempre las tomo con un granito de arena hasta no ver pruebas, yo soy los hechos contundentes, pero si fuera cierta la versión, no se va a entregar a cambio de nada. No. Entonces habrá que saber a cambio de qué. Al señor Hoffman, si usted me está oyendo, por favor, digamos que su teoría es correcta, dígame por qué se entregó el señor Marcet. Él supone, Hoffman, que es porque
conoce, porque está muy bien asesorado, no es un Pablo Escobar que anda asesinando 10, no, es una persona que Empresario. maneja un lobby impresionante, maneja Sí. por supuesto, muchísimo dinero, mucha información, muy bien asesorado, en contacto con empresarios, saca pasaportes como naipes, sabe que en Estados Unidos tiene mayor posibilidad de un juicio con más flecos, donde él puede entregar información e incluso pueda negociar 20 años de prisión a 10 años y que le den nueva identidad, se corta la barba, se saca la barba y aparece en Miami tomando sol. Así es cuando se iba a callar, ¿cómo sería si no? ¡Yo me callo! Sigue la guerra. No, quería hacer una acotación sobre Cuba. Ahora que se va a parar un poco el foco del conflicto en Irán, aunque pasen 2 semanas que van a hacer ¿cómo se llama? El acuerdo final, enseguida vamos a tener noticia de Cuba. ¿Por qué? Porque va a haber un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba muy similar al de Estados Unidos con Venezuela. Exacto. ¿No? Venezuela, en el caso de Venezuela, Estados Unidos ha reconocido formalmente como presidenta a Delcy Rodríguez, sigue para adelante, va a terminar en el 2031, como estaba estipulada el periodo de gobierno de Maduro, y está en otro estadio, Sí. Venezuela. Y lo de Cuba va a pasar una cosa muy Y similar. Corina Acuerdo Machado, con cara de no pistola. importa Corina Machado, no importa el resultado de la elección anterior, Edmundo González Urrutia no importa. Concuerdo plenamente contigo, Jorge, han desarrollado una nueva modalidad de Una nueva intervenir. modalidad que se muy inauguró distinta. con Venezuela Sí. y va a seguir Sí. con Cuba. De Acuerdo acuerdo. con cara de pistola, ¿no? Acuerdo Bueno, con cara pero- de pistola, pero como dice Amparo, van a lo que quieren, ¿no? Sí, hay que ver Pero también qué hay que opina ver el el otro pueblo lado de cubano, la ¿no? Claro, pero el pueblo cubano está feliz, el pueblo venezolano también está feliz del que aunque No uno sé. diga que está mal, uno tenga una opinión contraria, pero el que lo sufre ahí están felices y los cubanos yo creo que van a estar en su mayoría felices. Porque tampoco hay que olvidar el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, yo entiendo por qué tú tienes esta posición en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pero también hay que pensar en el atropello, pero feroz, cruento, contra los derechos humanos en Cuba, pero realmente horroroso cómo han tratado a la gente en Cuba. O sea, no sé si has leído la novela de este escritor que era homosexual cubano, que estuvo encarcelado y torturado durante mucho tiempo, finalmente escapó a Estados Unidos, terminó suicidándose, no recuerdo cómo se llama la novela, pero ahí te muestra pues gráficamente cómo es la realidad de la vida cotidiana. No sé si has ido a Cuba, yo he estado en La Habana No, no y he he estado en estado, algunas no he otras estado, ciudades, sí, y realmente cuando tú vas por la calle y hablas con la gente, hablas con el conductor de la movilidad, etcétera, etcétera, no quieres vivir así. No estoy justificando el bloqueo, pero estoy diciendo de que hay que ser ecuánimes. A propósito de Cuba, para Amparo también, hay un ciclo de cine donde sí hay que hablar de Cuba. Creo que de esto se trata, de poder mirar un país que es un hito en la historia. O sea, Cuba no pasa desapercibido en la historia mundial, ¿no? de estos últimos siglos, y yo creo que hay que discutirlo, hay que mirarlo, y para eso hay un ciclo de cine que se está dando a cabo ahora en La Paz los jueves. Me van a ayudar ahí en la producción. Los jueves es un ciclo ¿En la UMSA? en A mí me parece que era en la UMSA. sí, ahorita le pedimos a Inés, le vamos a pedir a Inés para hacer bien la invitación, como he hecho del Strongest, bien, con dirección y todo, y a partir de películas se plantea un debate sobre la situación en Cuba, y me parece interesante hablarlo, ¿no? Disentir. Ahí está, gracias Inés, este es el ciclo de cine y diálogo, todos los jueves, ahí está, jueves 12 de marzo, hoy por ejemplo, a ver, bajamos, ahí está, 9 de abril, 9 de abril, Revolución Nacional, cumpleaños de mi santa madre y de mi abuela también. Mi papá se casó con una mujer que nació el 9 de abril, e hijo de una mujer que nació el 9 de abril. Por eso soy tan curioso, revolucionaria. Las nuevas generaciones en Cuba, una película que lleva este título, Madagascar, de Fernando Pérez, de 1994.
jueves 9 de abril a las 18:30 en el Auditorio Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la Facultad de Humanidades de la UMSA, en la 6 de agosto, entre Huachalla y Aspiazu. Graterol y con debate, que es lo que nos interesa, con debate sobre el tema cubano. Bien. Ahí está. Bueno, volvamos. Entonces, así está el mundo, y esto va realmente a impactar, Amparo, en nuestra economía, en nuestra, ya no vida política, porque creo que más o menos se ha definido un perfil político boliviano. A corto plazo yo no creo que vaya a impactar en la cuestión política, sí va a impactar en la economía, como dije hace un momento, la caída, después de una subida muy abrupta, una caída muy abrupta del precio internacional del petróleo, eso va a significar de que el subsidio implícito que estaba dando el gobierno nuevamente al precio de la gasolina ya es más bajo, eso significa que el déficit está más holgado, y eso va a tener un impacto que todavía está por verse, porque todavía hay muchas cosas por verse. No nos olvidemos que el gobierno de Rodrigo Paz todavía no ha enviado un nuevo presupuesto al Congreso, o sea que estamos todavía arrastrando el presupuesto de Luis Arce Catacora con algunas modificaciones probablemente, pero hay que ver que realmente cuáles los lineamientos de política económica que se plasman en gran medida en el presupuesto. Pero no solo eso, hay leyes que todavía son muy importantes. Cuando a mí me preguntan qué es lo que yo opino de la gestión económica del presidente Paz, yo digo, no encuentro algo con lo que yo podría estar en desacuerdo. Prácticamente todas sus medidas me parecen acertadas. Entonces no tengo una crítica a lo decidido. Mi crítica es a las omisiones. Hay muchas omisiones y se está tomando la vida con demasiada calma, en mi opinión. Ya deberían haber proyectos de ley sobre inversión, que creo que hay un par de proyectos de ley, pero no enviados por el Ejecutivo, sobre hidrocarburos. La industria de los hidrocarburos es de largo plazo. Hay que licitarla. Para empezar, una licitación no se hace de la noche a la mañana. Después de que adjudicas la licitación, digamos, si lo haces extremadamente rápido, en 6 meses tienes ya tus adjudicatarios, tienen que empezar a hacer sus estudios geológicos, tienen que hacer la exploración, qué sé yo, y es pues una lotería a ver dónde te sale o no te sale lo que perforaste, y la producción viene varios años después. Pero si no empezamos ahora, estamos realmente muy fregados, porque el déficit que se nos viene en un par de años en materia de hidrocarburos es gravísimo, gravísimo. Amparo, te corto y te hago una acotación. Ayer estuvo Ronan Zabaleta, que fue ministro de Hidrocarburos en el año 84-85, con Hernán Siles Suazo, y le preguntamos si este problema de la importación de los combustibles y del combustible malo, que ha hecho un desastre en el parque automotor, existía en esa época, y dijo, no, porque teníamos petróleo. Claro. Muy simple. Sí, no tener petróleo te expone a estas cosas. Teníamos petróleo, es cierto, seguimos teniendo, pero siempre Bolivia ha importado la gran mayoría de su consumo de gasolina. En esa época dijo que no, y que tenían una yo no soy gasolina experta buenísima. en el tema, así que le voy a dar el beneficio de la duda, pero hasta donde yo sé, en aquella época inclusive, la gran mayoría de la gasolina se importaba, ¿no? Se refinaba aquí en Bolivia un poco y el consumo local estaba en cierta medida cubierto por la refinación local, pero también se importaba en gran medida la gasolina. En todo caso, eso se está revirtiendo por varios motivos, pero el otro tema es de la calidad de la gasolina, que ahí sí me parece que es criticable la actitud que ha tomado el gobierno. ¿Por qué? Primero, en términos comunicacionales, como en muchos otros sentidos hay un desorden en el tema de la comunicación gubernamental, que uno no sabe realmente qué es lo que están pensando, o qué es lo que están decidiendo, o qué es lo que piensan hacer. Las acusaciones son muy vagas, incluso de boca del propio presidente, es que nos han boicoteado. O sea, ya, ok, les han boicoteado. ¿Quién? O sea, ¿quiénes? Dé pues nombres, haga algo, denúncienlos ante la fiscalía. Si no, no es creíble. No es creíble. No es creíble, son generalidades, ¿no? Y entonces, ¿y dónde se han boicoteado? Unos dicen, es en Arica que las cisternas van y después las llenan con alguna manganés o goma o qué sé yo, y otro, el ministro, no el de hidrocarburos, ¿de qué fue? Del gobierno, creo, no recuerdo qué otro ministro dice, no es así, llegan las cisternas al alto y ahí hay unos garajes, y entonces en los garajes del alto es donde se hace la mezcla. O sea,
Es uno un no lío. sabe, uno no sabe exactamente cuál es el problema de la calidad de la gasolina. Pero además o sea, pasan las semanas y seguimos en lo mismo. pasan las semanas y seguimos en lo mismo, y la cantidad de gente que se ha visto perjudicada, grandemente perjudicada. La respuesta del gobierno en el resarcimiento del daño al vehículo sí me parece bien. Los que lo han hecho me han dicho que hay que tener paciencia, pero funciona. ¿A ti? ¿Tienes auto? Yo ¿Cómo te tengo fue? auto, pero yo no he tenido el problema, afortunadamente, porque yo quiero mucho a mis autos. Y Les pone nombre. Les pongo nombre. Mi auto se llama Dembélé. Tú que eres futbolero sabes quién es Dembélé. Dembélé lo amo y entonces lo cuido, y nunca le he puesto gasolina con etanol. Jamás. Yo le pongo la gasolina más barata, que es la única que no tiene etanol, y le pongo un elevador de octanaje. Y afortunadamente, hasta el momento, no he tenido problemas con mi auto. Pero mi hijo sí. Mi hijo sí, y es un problema porque quiere hacerlo arreglar el vehículo, pero las listas de espera están para fin de mayo, principios de junio, en los garajistas. O sea, ayer estaba hablando y dice, si uno fuera devoto de las teorías de la conspiración, podría pensar que fue la asociación de garajistas que provocó esta cosa, porque se deben estar hinchando. Pero hay una realidad, el gobierno nunca explicó claramente cuál es este problema que ha dañado a miles y miles de automóviles. Sí. Y decir cuándo se termina, cuándo empieza a venderse la gasolina buena. Esa es otra. Así y es. Uno lo que lo relaciona es con que cuando entra el gobierno de Rodrigo Paz, el problema grave, ¿cuál era? Las colas interminables para cargar combustible, no había. Dijeron la primera promesa, va a haber al día siguiente, y lo hubo. Pero ¿qué pasa? Que salió mala esa. ¿De dónde la sacaron? Es que eso es lo que estoy de acuerdo contigo, Jorge. Nadie sabe si es algo que, digamos, que se heredó de la gestión anterior. La excusa más facilonga de cualquier nuevo gobierno. Pero digamos que es cierto, se heredó. Ya, pero Corregila. ¿cómo? ¿Qué pasó? Para empezar, ¿qué pasó exactamente? Porque Bolivia importa no solamente de un origen. Hay de varios países que vienen a Bolivia, de Paraguay, de Chile, de la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, que se pusieron de acuerdo para contaminar la gasolina entre todos. O sea, es de no creer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cómo se soluciona? ¿Y cuándo se soluciona? Esas son las cosas que le interesa saber a la población. Y hay un hecho que es constatable. Han vuelto las filas. ¿Qué si la gasolina? ¿Qué si el diésel? Y doña Juana de la esquina en Miraflores o en una ciudad como Cochabamba dice, no que no iba a haber fila, o sea, no que teníamos que tragarnos el sapo de levantar el subsidio para normalizar esto que ha provocado el gobierno de Arce, estamos de acuerdo. Pero ahora volvemos a las colas, pagamos más la gasolina, y es una gasolina que acá Omar le ha dicho gasolina cloaca. Entonces, ¿cómo es la cosa? El expresidente Luis Arce, preso, que ha elevado una queja de tortura psicológica. En el medio de su tortura, una sonrisita se le estará dibujando con este tema. Y toda la tortura psicológica que nos hizo a los millones de bolivianos durante su gobierno y durante su gestión como ministro de Economía. Con corralito incluido, ¿ah? Yo tengo Pero yo mis te hago ahorritos. dos colas. ¿En cuál? Una para ir a pedir el resarcimiento, que hay grandes colas. Ah, sí, ¿verdad? Y la otra para ir a los talleres a arreglar el auto. Sí. Y las medidas, de hecho, una buena noticia para quienes tenemos ahorritos, otros tendrán ahorrotes en dólares y no los pueden sacar, eso en el pueblo de Jorge se llama corralito. Se dice que en septiembre ya vamos a poder esa es buena. disponer. Esa es buena. No, esa es buena. La de las tarjetas de crédito también es buena. Tarjetas de crédito, de débito, lo otro, Amparo, el decreto contra el Estado tranca, las licitaciones. A ver, Me te voy a lo dejo todo. olvidar. No, a ver, empezaremos con el tema de corralito. Es un anuncio. O sea, yo nuevamente digo ver para creer, ¿no? O sea, ojo, ya hubo una liberación de para los corralito, que- hasta los de $1.000. sí, es verdad, eso es verdad, sí. Bueno, además que me pregunto por qué hay que esperar hasta entonces. Ese es otro tema, si me permiten, en un paréntesis, en materia de información. ¿Qué está pasando realmente con las reservas? Porque uno trata de unir piezas de rompecabezas informativo, déjenme llamarlo así, y lo que parece que está pasando es de que han recibido una cierta cantidad de reservas, la mayoría en oro, un poco en moneda extranjera, sobre todo dólares,
y eso les permitiría, digamos, ya tomar decisiones en materia de política cambiaria, pero no las han tomado, excepto eso que tú mencionas. Entonces, a las pocas semanas se anuncia de que ha habido un pago de amortización de la deuda externa muy fuerte, venía una cuota muy fuerte de la deuda externa, no sé con quiénes, y entonces eso ha hecho que disminuya los dólares, que es lo que importa, y ha bajado muy. Entonces, cuando yo me pregunto por qué están demorados tanto, seguramente están esperando a que vuelva las reservas en dólares a crecer un poco para poder solventar, darle respaldo a sus decisiones en materia. Pero ¿por qué no decirlo? La otra cosa que quisiera saber es, de los miles de millones de dólares que han negociado con la cooperación extranjera, ¿cuántos son de libre disponibilidad? Porque esos son los que realmente impactan en la política cambiaria. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo claramente, sin contradicciones, sin aspavientos? Es información que va a dar certidumbre a la población, que le va a dar señales. ¿Eso tendría que ser el ministro de Economía? Eso puede hacer el ministro de Economía, puede ser el presidente del Banco Central, puede ser el propio presidente de la República. Simplemente informar, ni siquiera hay que hacer una conferencia de prensa. Pongan la información al acceso de la población, de los agentes económicos. Aunque quieran ponerlo en un sitio web, vale, todo vale. Pero, entonces, sí, la liberación de los $1,000 es buena, yo creo que le ha aliviado a bastante gente, además es una muy buena señal. Lo sucedido esta semana con lo de las tarjetas de crédito débito, para mí también es una gran signo de interrogación, porque, a ver, ayer la Asociación de Bancos dice, no nos vamos a pronunciar sobre el tema porque todavía no hay nada por escrito. Montos, ¿no? Ha sido solamente bla bla. Entonces no podemos pronunciarnos sobre lo No, es de el bla bla. anuncio, falta la circular. Pero eso es que los detalles cuentan. Los detalles cuentan mucho. Entonces, luego, como no hay esa información escrita, concreta, entonces en los medios de comunicación se interpretan de distinta manera. Entonces, lo de los $500 es para mí todo un misterio. Porque en algunos lugares dice que es un máximo, en otros lugares dice que es un mínimo, en otros lugares dice que los bancos pueden cambiarlo, no sé si hacia arriba o hacia abajo, o ambos, dependiendo de ellos y de la disponibilidad de divisas. Es todo un enredo. Después, respecto a la caricatura, salen los dolarcitos diciendo somos libres. Son más o menos libres, porque no todos son libres, ¿no? Solamente los primeros 500. Digamos que el 500 sea un tope y no un mínimo, entonces ya, los primeros 500 están libres, los demás presos políticos siguen ahí. Además que son libres en el extranjero, no en Bolivia, porque en Bolivia no puedes pagar $200 con tu tarjeta de débito en dólares, en esta disposición, solamente puedes pagar por los bienes o servicios en el extranjero. Puedes enviarle $200 a tu hijito que estudia en Lima, pero no puedes enviarle $200 a tu otro hijito que estudia en Santa Cruz, ¿no ve? Entonces, todas esas cosas es un chenco. Para mí, como soy economista, los chencos causan problemas económicos. Y es un chenco innecesario. Podían haber dicho tranquilamente, aquí está la norma, así está escrito, con claridad, y este es un primer paso, y estamos trabajando para ampliar el monto, eventualmente suprimir la limitación, denos un poco de tiempo, pero queremos ir pasito a pasito y ayudando a la población boliviana. Perfectamente. Bueno, pero de todas maneras es ponderable, faltan los detalles. Ahora, yo te digo esto, esta disposición de liberar el pago con tarjetas de crédito en el exterior, blanquea el precio del dólar. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, señor, yo gasté $500 en España, vengo acá, ¿cuánto me sale? Son 95.000 bolivianos, menos el 50%, que es 47.250 bolivianos. Quiere decir que lo pagaste a 9,50. El 6,96 no existe. Eso es un recuerdo. Sí, eso ya fue. Entonces, esa es la liberación del dólar. Sí, pero muy parcial, y además el impacto en la realidad no se ha visto. ¿Por qué? Porque aquí el termómetro es el precio en el mercado paralelo del dólar.
si hubiera un impacto de este blanqueo parcial de dólares, el precio en el mercado paralelo habría bajado y sigue en 9.30. 9.50, ayer lo averigué. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ha subido, peor todavía. Está, no, si vos querés vender, te lo pagan a 9.32. Si querés comprar, lo compras a 9.50. No, Esto es de ayer a mediodía. Aquí yo tengo mi aplicación que dice a este momento 9.26 compra. Ya. Sí. Sí, pero no ha habido... Y venta 9.23. O sea, sí ha bajado Bajó. poquito, sí. O sea que sí ha tenido un impacto, pero mínimo, ¿no? Porque yo siempre me fijo en el precio de vender dólares, pero también hay mucha gente que tiene que comprar, y tiene que comprar porque tiene necesidad. O sea, mucha gente que tiene hijos estudiando en el extranjero, y no hablemos de los que estudian en Estados Unidos y Europa, que son gente que tiene una relativa situación cómoda, pero hay mucha gente que tiene hijos estudiando en Chile, en la Argentina, en el Brasil. Y hay gente que ¿Cómo no haces tiene para situación ayudarlos? cómoda acá, pero que se mata trabajando para tener a su hijo fuera, ¿no? Hay gente que tiene obligaciones, digamos, en el extranjero, porque puede tener un seguro médico, porque puede tener... que tiene que comprarse espacio en una nube porque es parte de su trabajo y eso hay que pagarlo. Tengo una amiga que me da las clases de pilates, tiene un estudio de pilates, tiene que poner su Facebook, en el Facebook no lo podías pagar, ahora ya lo vas a poder pagar porque no cuesta $500, ¿no? Pero realmente impacta en la vida de todas las personas, ¿no? Seguro. Sí. O si vos querés traerte un medicamento que lo compras afuera. Sí, se nos acabó el tiempo, pero Amparo, si quieres expresar algo más sobre estas medidas. Contra el Estado hay una Trump, cosita ¿eso? más que me gustaría tocar y es el tema de la derogación de esta, ya no sé ni la cantidad de decretos sobre las contrataciones directas. 161, creo. No sé cuántas, pero me parece muy bien. Realmente me cuesta entender por qué habían sentido para hacer contrataciones directas. O sea, cada decreto tenía en una causal específica. O sea, pero en todo caso me parece muy bien, muy bien. Hay que transparentar toda la gestión de lo que es las compras del Estado y de las contrataciones del Estado. Hay que volver a la ley SAFCO, en mi opinión. Eso no quiere decir de que se deban prohibir las contrataciones directas, pero tienen que ser casos excepcionales. Excepcionales. El problema que ha habido en Bolivia durante la gestión del MAS ha sido que era la norma más que la regla más que la excepción, ¿no? Pero como son excepcionales, tienen que ser pocos, tienen que ser muy vigilados, tienen que ser muy transparentados. Y comunicados. ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo clásico en economía es la trocha del tren. Estábamos hablando de trenes hace un rato, ¿no? O sea, la trocha, que es la distancia entre riel y riel, varía de un país a otro y de un fabricante a otro, ¿no? Entonces, si ya te construyeron hace muchísimos años un tren con una trocha X, y tienes que ampliar el número de vagones y solo hay un proveedor en el mundo, pues te tienes que comprar a ese. Claro. O sea, así no va a ser la vida, ¿no? Entonces, hay casos excepcionales que se justifican las contrataciones directas. Casos de la pandemia, por ejemplo, que te has urgido de comprar algo sí, pero hazlo bien, hazlo transparente, hazlo por fuera, digamos, de la regla. Con licitación, con todas las normas. Claro, o sea, a mí me tocó ser, con la suerte que tengo, ministro de Vivienda en el único terremoto que ha habido en la historia moderna de Bolivia, que fue el de Aiquile, y tenía que reconstruir el Aiquile Totorimísque después del terremoto. Fue una tragedia. Y la presión que tuve para que haga todo eso mediante contratación directa, yo dije, no, pero es que se demora mucho, que esto, que lo otro, no me importa. Nos tenemos que ir. Sí, Yo tenía pero una le para escuché decirle que- hablar de trenes, hay una cumbre que va a marcar también la cancha en el mundo ferroviario, hay tareas pendientes, hay artículos que están circulando, que si hay conflicto de intereses, en fin, he escuchado a Amparo hablar sobre trenes, podríamos hacer una mesita también, Claro. y chucu, ¿no? Sí. Bueno. Yo le pido una palabra, ¿Cuándo un no? monosílabo. ¿Cuándo no? Porque es economista, sobre el tema de la marcha de la economía. Hay una frase célebre de Menem, de Carlos Menem, ¿no? Estaba la Argentina mal, empezó en los primeros meses más o menos bien, y le dijeron, presidente, ¿cómo estamos? Y dijo, estamos mal, pero vamos bien. ¿Vos opinás lo mismo? No, yo creo que estamos mejor, pero lento. Ya está, no digas nada más.
Listo, vamos a la pausa. Y al Pobre fútbol. Jorge se comió todo esto que estamos diciendo. Son minutitos que nos estamos comiendo a su sección. No sean malos, pero no sean malos. Permítanme también agradecer, decirle gracias a Amparo que vuelva para hablar de trenes, para hablar del modelo económico, porque hay quien dice que aquí estamos ajustando aquí, ajustando allá, la gasolina, la tarjeta, la llave, la chapa, el enchufe, y no estamos realmente proponiendo un nuevo modelo. Y así termino de comer un par de minutos más. Gracias, Amparo, gracias a usted. Enseguida, no sean malos, para hablar un poquito del Strongest y de el Always Ready, el equipo de Amparo que perdió, Bolívar perdió. Tenías que sacarlo, Así ¿no? estamos, sí. Así que vamos a hablar de fútbol después de la pausa. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proven. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proven. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proven, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proven, ¡ganan todos! Banco Proven. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, noche negra y sin estrellas, dice el tango, ¿no? Y eso fue la jornada de ayer para los equipos bolivianos en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Nuevamente nos visita Paulo Apaza, gran analista, futbolero, gran amigo. Y bueno, ¿cómo te va, Pablo? ¿Bien? Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, bien entre... Perdió Bolívar 1-0 da. en Mendoza, Sí. con Independiente Rivadavia. Perdió Always de local en Villa Ingenio 1-0 con Liga de Quito. Y perdió Independiente de Sucre, también de local, con Racing 3-1. Dura la jornada. Más allá de los resultados, que tú sabes que no estamos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, estamos hablando de equipos que están apuntando al título. En el caso de Racing, por ejemplo, el objetivo de Racing en la Copa Sudamericana es el título. Claro. El objetivo de Liga de Quito en Copa Libertadores es mínimo llegar a semifinal, porque también es un equipo que ha crecido muchísimo, es una institución muy grande. Pero al margen de los resultados, yo me voy con la imagen, con lo que ha dejado los tres equipos bolivianos en este inicio de fase de grupos, tanto en Sudamericana y Copa Libertadores. Y la verdad es que es lamentable. Es lamentable, es alarmante. Podemos agarrarnos, digamos, del tema de estos meses que han estado con descanso, entre comillas, porque han jugado torneos amistosos, han tenido partidos también de preparación, y la competencia, digamos, real es con otro condimento, vamos a decirlo de esa manera, con otros ingredientes. A pesar de que yo sigo pensando que los partidos de preparación que ha tenido tanto Bolívar, en este caso Always Ready, que han llegado a la final incluso del torneo de verano, son partidos que tú sacas una radiografía de lo que realmente es tu equipo, de lo que te falta, y muchos dirigentes en el fútbol boliviano han utilizado el torneo amistoso para cambiar entrenadores, rescindir contratos con jugadores y contratar otros nuevos jugadores para lo que va a ser la temporada oficial. Yo creo que tenemos que hablar de un Bolívar
que tiene ya un tiempo largo de jugar y al mando de Robato, y lo llamativo es que hay muchos errores en lo táctico que estamos notando. Y con una base de jugadores, es decir, mucho tiempo el técnico y mucho tiempo esos jugadores. Ha habido cambios, lógicamente, pero... Hay una pregunta que me hacía, bueno, esta mañana me encontraba con mi papá y me decía, ¿te das cuenta de que los equipos bolivianos ahora en esta presentación han jugado muy mal, pero la selección ha jugado muy bien, más allá de los resultados? Sí. Más allá de los resultados. ¿A qué se debe, me dice? Porque se supone que son la mayoría de los jugadores, digamos, que vienen de las distintas ligas. Estamos hablando de que Bolívar ha aportado mucho con jugadores de selección. Sí. Hace poco. Pero el trabajo del seleccionador, en este caso de Oscar Villegas, fue un trabajo mucho más sólido, me da la impresión. ¿En qué sentido, digo? Ha tenido los jugadores para él. No te olvides que en una selección juegan todos los mejores que hay en un país, Es cierto. ¿no? Entonces, y aparte los ha tenido, ha jugado amistosos, ha venido de un proceso largo. Si bien él no los tiene en el día a día, pero en el último mes, antes de jugar con Surinam y con Irak, Oscar Villegas los tuvo a los jugadores. Amistosos, sí. ¿No? Entonces, No, o sea, me voy en el sentido de, si nos agarramos de el tema de que recién se ha jugado una fecha del torneo oficial, o sea, que los jugadores no llegan con ritmo a estos partidos. No. Creo que no nos podemos agarrar de eso, a eso me voy. Totalmente. Yo lo que digo, a ver, de todo lo que vimos ayer, a mí me dejó una inquietud, me pareció mucho más inquietante lo de Bolívar. ¿Por qué? Es verdad que Bolívar jugaba de visita en Argentina, pero mucha gente dijo, ¿cómo? Independiente y Rivadavia, ¿cómo va a perder con Independiente y Rivadavia si es un equipo de barrio? Pero bueno, no, había una desinformación. Independiente y Rivadavia va puntero en el campeonato argentino, Sí. tiene detrás a River, ¿no? A River lo tiene 3 puntos abajo, le gana a cualquiera, un equipo muy interesante y bien conformado, tiene 2 delanteros tremendos como Sartori y sobre todo Sebastián Villa, el colombiano, y ayer lo que vimos fue que no existió Bolívar. No. Fue una cosa tremenda, no atisbó a nada. Es un resultado completamente mentiroso el 1-0. Sí. Primero porque le anulan un gol que hasta el momento nadie sabe por qué lo anulan, porque dicen fue offside, pero resulta que el que tira el pase hacia atrás es el jugador de Bolívar, y ¿cómo se llama? Y además la cantidad de situaciones que tuvo Independiente de Rivadavia como para aumentar el marcador. Si ese partido terminaba 3-0, Estaba dentro de la realidad, dentro de lo que dentro de lo lógico, ¿no? habíamos visto. Hay problemas en Bolívar, desde el tema, defensivo se habla, pero no se trata de individualizar los errores, porque los errores no se han dado de esa manera. Estamos hablando de que a Bolívar le han generado muchas jugadas de gol, que no han sido bien definidas por los delanteros de Independiente Rivadavia, o que fueron buenas atajadas de Carlos Lampe. Pero en esa generación de juego, de fútbol, de jugadas ofensivas, el problema que tiene Bolívar hace mucho tiempo atrás, que no lo ha logrado corregir, ya no pasa por lo individual, por eso digo, porque estamos hablando de que Arreaga ha llegado, es un defensor con mucha jerarquía, ha cambiado defensores por montón Bolívar en la etapa de Flavio Robato, mediocampistas también de la misma forma, lo ponía a Ervin Vaca, lo puso a Leonel Justiniano, compartió zagueros, con 2, un montón. zagueros igual, ha intentado ahora en esta situación, digamos, poner a 2 defensores centrales como laterales, que son los hermanos Sagredos, que son defensores centrales y que están jugando como laterales, que obviamente no tienen proyección alguna, justamente para evitar, digamos, ese desequilibrio que le ocurre cuando pierde la pelota Bolívar. Y el problema es que no repliega bien Bolívar. Bolívar no sabe replegar. Bolívar deja muchos espacios en el medio sector, y por momentos Bolívar le ha dejado que maneje la pelota Independiente de Rivadavia en su campo, sin la presión, sin tener la presión. Estamos hablando de que ahora en este 2026, equipo que no presiona en el medio campo. No puede ni entrar a la cancha. No es que no puede jugar, no puede entrar a la cancha. Y eso se ha notado ayer. Ayer se ha notado un Bolívar que no presionaba en la mitad de la cancha. No te estoy diciendo que vaya a presionar arriba y que lo presione el arquero. Por eso el rival se te viene y genera situaciones.
Exacto, ahí es donde empieza a generar situaciones. Yo lo vi a un Independiente que llega al gol al inicio del partido, que luego como que da la sensación de que Independiente esperó qué podía hacer Bolívar. Y luego se dio cuenta de que Bolívar no tenía nada. Claro. Y en el segundo tiempo se fue con todo a presionarlo, a quitar la pelota en campo contrario, a generarle situaciones de gol. Y le generó unas 2 o 3 claras situaciones de gol que no lo han podido convertir. Sí. Pero bueno, flojo lo de Bolívar. Tuvieron una suerte que el Deportivo La Guaira, increíblemente, le saca un punto a Fluminense. Sí. ¿No? Empatan 0-0 en Venezuela. Es un equipo que pero muy modesto, Deportivo La Guaira, y el Fluminense no le pudo ganar. Bueno, no los tiene lejos a ninguno de los dos, Bolívar. Los tiene un punto, ¿no? No y sí, digamos, ¿no? O sea, no deja de ser un resultado que lo alienta, digamos, a Bolívar a conseguir sus puntos en condición de local, pero en la previa, digamos, de este grupo, tú veías de que Fluminense vaya a Venezuela y le quite los 3 puntos a La Guaira. Y pensar, digamos, de que Bolívar tenga que disputar ese segundo puesto contra Independiente Rivadavia. Claro. Tomando en cuenta de que Deportivo La Guaira, digamos, por todo esto iba a sufrir un poquito más en condición de local y también en condición de visitante, pero La Guaira demostró de que también está ahí, está presente. Sí. Entonces, y hay otro aspecto que uno ve, ayer Bolívar jugó, hizo su estreno en su Copa número 40. Sí. 40 veces animó la Copa Libertadores del Bolívar. Y Independiente de Rivadavia era su estreno absoluto, nunca había jugado una Copa Libertadores. Y el resultado no lo indica, porque es apenas la mínima, ¿no? 1-0, pero no hubo equivalencias en el juego. Eso es lo que me quedó marcado. Exacto. Sí, no, yo quedo también no sorprendido porque Independiente Rivadavia es un rival complicado y lo habíamos mencionado en la previa del partido, de que era un rival muy ordenado tácticamente, con 2 o 3 delanteros. Había que ver si iba a apostar con los dos, con Sartori o con Villa. Finalmente ingresó también Alex Arce, entonces te atacaba con 3, con el paraguayo más, y con mucha presión, con mucha intensidad. Pero lo que me sorprende, no de grata manera, es Bolívar. Exacto. Es Bolívar. Entonces, Bolívar, desde que está en el medio campo, por ejemplo, Alemán, le hace falta Cataño, le hace falta un jugador que te empiece a manejar los tiempos en Bolívar, que era Cataño en la anterior etapa. Ahora a Alemán le está costando entrar a ritmo. Ahora todos me dirán, pero es un refuerzo desde el primer partido. Sí, en Bolivia es mucho más difícil por las condiciones geográficas y porque tienen que empezar a entender de cómo son también sus compañeros en ese sentido. Cauterucho hace un esfuerzo, pero Cauterucho te sirve dentro del área. Dentro del área. Cauterucho es un goleador. Cuando está la situación de gol. Pero Cauterucho no te va a presionar. Cauterucho le cuesta presionar. Aparte, tengamos en cuenta que ¿qué tiene? ¿37? No, tiene 38, o 38 ¿no? Años, o sea, ya. Demasiado lo que hace. Y la única lo suyo variante, es muy vivo. sí, la única variante que tenía Bolívar ayer era la velocidad de Dornin Romero. Intentar con Dornin Romero ganar alguna espalda y que cuando ya iba perdiendo Bolívar se pierde el empate. Le quedó la única que le quedó durante el partido, le quedó bárbaro para la derecha, que él le pega bien y la tiró afuera, la tiró muy alta, fea. Pero bueno, no, ya había visto 2 partidos, ¿no? Y si veía un tercero me tenía que divorciar. Así que dejé el de Always para otra oportunidad. ¿Vos lo viste? Yo lo vi. Contame algo. Bueno, Liga afrontó el partido con un tema bastante defensivo, con mucho orden defensivo, dejándolo a Gabriel Villamil libre para que un poquito se acerque más a los delanteros, a Corozo, que estaba en la parte ofensiva, que se pierde un gol impresionante en el primer tiempo, en los primeros minutos del partido, que podía también cambiar el encuentro. Always manejó la pelota, sobre todo en la primera etapa, pero Always no tuvo profundidad. Always no tuvo la posibilidad de triangular, no tuvo la posibilidad de suciedades. Entonces el recurso que utilizó Always fue el remate media distancia, que por momentos lo inquietó al portero, pero el portero es de selección ecuatoriana. Claro. Un portero que ha mostrado no solamente el aspecto técnico, sino también el aspecto mental. Unos zagueros también con mucha fortaleza física.
A Always le faltó quizás más juego, le faltó más juego, le faltó más sociedades, le faltó un jugador más diferente, que no lo tuvo en la noche de ayer, y Liga poco a poco empezó a medir el tema del partido, se atrevió un poquito más en el segundo tiempo, con Bellamil, que era el mediocampista que se tenía que soltar. O sea, Thiago Núñez sabe y es consciente que Bellamil te corre, te come la cancha, puede estar arriba, puede estar abajo, y constantemente lo hacía. Y le quedó la última jugada donde terminó definiendo muy bien. Ahora le va a costar porque perder de entrada tus 3 primeros puntos de local es muy duro en Copa Libertadores después para levantarlo, ¿no? Lo había manifestado justamente en el anterior programa, dije que Liga es el rival más complicado que tiene este grupo como local para Always Ready, porque se adapta rápidamente a lo que es la altura por el tema, no te digo de que te ha jugado de igual a igual, porque no te ha jugado de igual a igual en Liga de Quito, pero sí ha tenido un planteamiento ordenado en lo defensivo, claro. Y cuando tenía la pelota tenía una alternativa. Muchas veces hay equipos que te llegan a las ciudades de altura que el único plan es defenderse. Y con la pelota todavía no, pero es defenderse, aguantar el 0-0 y si se equivoca el rival en defensa, bueno, tener alguna chance. En este caso no, Liga propuso también sus contras, tuvo sus variantes en la parte ofensiva y tuvo el resultado. Sí, y ahora ir a buscar, porque vos cuando perdés con un rival en tu casa, después para recuperar tenés que ir a sacarle los 3 puntos a la casa de él. Y eso ya es muy complicado. Aparte, este grupo tiene un brasileño que es Mirasol, que la gente siempre dice, ¿pero qué es Mirasol? Mirá, no sé lo que es, pero es brasileño. Y en el caso está Lanús, sí, ¿no? Que viene un poquito disminuido porque le vendió el 9 a Fluminense. Este jugador Castillo, que es muy bueno, que se destacó mucho en la Copa anterior y en la Recopa contra Flamengo, y pasó a Fluminense. Porque este es otro tema para analizar también. Cuando dice los brasileños en la Copa es un abuso, juegan otro deporte. No, para mí juegan al mismo deporte. Se ha dado que ellos manejan un presupuesto que los demás no. Entonces vos fíjate esto, cuando Flamengo gana la final de la Libertadores, la última, 7 extranjeros había. Sí. 7. Sí. Entonces, estaba el arquero Rossi, que es argentino, había 3 uruguayos, ¿no? El lateral derecho, Guillermo, ahora se me va a ocurrir el apellido, el lateral izquierdo y de Arrascaeta, que fue la figura de la cancha. Después estaba Plata, el ecuatoriano, Pulgar, el chileno. Bueno, ahí está, 3, 5, el arquero 6, me falta 1, 7 eran. Entonces, ¿es el fútbol brasileño? Sí, sí. ¿O es que los clubes brasileños, por el poderío económico que tienen el poderío futbolístico? Ahí estamos más de acuerdo. Sí, y te doy otro dato. Cuando vino acá Palmeiras el año pasado, cuando se enfrentó a Bolívar, tenía 8, 9 extranjeros, 2 brasileños. Claro. 2 brasileños jugó. Claro. Tenía varios argentinos y varios uruguayos. Y sí, el poder económico, no es que Brasil no esté sacando jugadores. No. Brasil sigue sacando jugadores, pero los jugadores se siguen yendo a los 17 años cada vez más rápido a Europa. Y entonces ellos se nutren del resto de Sudamérica. Exactamente. Pero vos no podés decir, el fútbol brasileño domina la Libertadores. No, los clubes brasileños. Hay una pequeña diferencia. Bueno, lo de Independiente de Sucre era más o menos lógico, como dijiste al comienzo. Racing es un equipo muy fuerte, y era perfectamente posible que pudiera ganarle, ¿no? Sí, yo quiero rescatar, sin embargo, el empuje que tuvo Independiente. O sea, no tuvo mucho juego, pero sí intentó más con la garra, intentar con esa mentalidad de por lo menos sacar un punto. Que creo que un punto en condición de local, cómo están las cosas en Independiente. A ver, es un equipo nuevo, ha llegado recién el entrenador Thiago Leitão, han contratado jugadores brasileños ya sobre el filo del campeonato y de esta Copa Sudamericana, han tenido la capacidad de pasar la primera fase frente a Guavirá con un 0-0 en condición de local y definiendo luego por la tanda de penales. O sea, lo que necesita Independiente es tiempo, y tiempo no va a tener,
Por eso rescato, digamos, por lo menos el temperamento de ir a buscar el arco contrario. Tuvo chances, Independiente, la última es increíble, Jonathan Cristaldo define y sobre la línea un defensor de Racing termina sacando, y en contrapartida un ataque de Racing y convierte en el tercero, ¿no? Entonces, nos quedan son 3 esas minutos, situaciones. los vamos a aprovechar para hablar de un partidazo que hubo ayer de Champions. Sí. Real Madrid 1, Bayern Múnich 2. Era un partido que si salía 7-4, 7-3, ganando el Bayern Múnich, estaba perfecto. Tuvieron cualquier cantidad de situaciones de gol. Erró muchísimo el Bayern, iba ganando 2-0 cómodo, erró un montón de goles y sobre el final hace un gol el Real Madrid y bueno, le da la esperanza para ir a Múnich con un resultado ganando 1-0, puede pasar también, ¿no? Es decir, no es que pasa con el 1-0, pero iguala la línea. Ahora no hay más gol de visitante. No hay ese plus. O sea que tiene que ganar, aunque sea por la mínima, para luego ir a la largue y los penales. Ahí está metiendo el primer gol Luis Díaz, que fue un golazo infernal por el toqueteo que hubo. Y el segundo lo hizo quien está en ese redondel, que es Harry Kane, un crack. Yo digo, ahí lo estamos viendo de espaldas al revés a Mbappé. A Mbappé tuvo 5 para convertir. 5 pelotas de frente al arco, de frente al arquero Neuer, que con 40 años tuvo una actuación extraordinaria y le sacó por lo menos 3. Pero digo, si hubiera hecho 2 nada más de esas 5, Mbappé ganaba el Real Madrid. Pero Mbappé en los partidos bravos no aparece. Sí, yo creo que todavía le está faltando al Real Madrid ese sello de Arbeloa, ¿no? Todavía no conocemos cuál es el sello de Arbeloa para empezar. Muy poco tiempo lleva. Lleva muy poco tiempo, hay poco conocimiento de Arbeloa porque es un entrenador, entre comillas, nuevo, y hay que ver cuál es el sello que él tiene. Ha ganado partidos importantes en esta Liga de Campeones que le ha permitido ahora estar en estos cuartos de final. Ha perdido partidos también que se le complica más cuando el equipo rival siempre se mete atrás. Se le complica elaborar jugadas de gol. Sí. Es más fácil el juego directo con Vinicius, que es un jugador talentoso, con Mbappé que corre muy bien. Y ahí sí es un equipo que te puede generar situaciones. Bayern es completamente lo opuesto, ¿no? Bayern tiene un equipo con un funcionamiento, elaboración, ya tiene funcionamiento, tiene los jugadores de acuerdo a lo que quiere, obviamente, en el entrenador, Vincent Kompany, justamente para sacar a relucir lo que es la idea futbolística que tiene este cuadro alemán. Entonces es completamente diferente. Va a ser complicado para el Real Madrid, pero este tipo de Liga de Campeones, estos torneos también es donde crece más. Ahora, lo que queda es que cuando vos te dicen hoy juegan Real Madrid, Bayern Múnich, es un partidazo. Y es un partidazo. Sí, es un partidazo. Y el Bayern me cuesta creer que no gane esta Champions el Bayern Múnich. Es un equipazo. Y también tenemos que decir que el Real Madrid quedó en el precipicio. Le quedan dos competencias. En la Liga quedó a 7 puntos, segundo del Barcelona. Y en Champions tiene que ir a ganar a Múnich. Muy difícil. Hoy hoy vamos a ver al Barcelona y me están diciendo chau, y yo les digo a ustedes chau, hasta mañana en La Guarida por Aviala. Primer plato, Radio Tutipa. Chicala, Pachumani, Chisquipampa, ahora Estrado Pérez, Flores, Pampa Hasi, Villa Copacabana.